Hola, buenos días. Hoy día vamos a estar hablando de la última parte del legado y vamos a hablar del Día del Padre. Y lo primero que yo quiero insistir, que hay una diferencia básica que tenemos que usar. Y es el principio del cual yo siempre hablo cuando puedo predicar y siempre hablo en el grupo pequeño que yo tengo. Y para mí es importantísimo que nosotros entendamos esta diferencia. La diferencia básica es entre ley y principio. ¿Qué es una ley? Una ley es una orden que se da sin explicaciones. Yo soy tu papá. Puta, yo soy tu mamá. Te vas a bañar. Eso es una ley. Yo no puedo reaccionar, no puedo decir absolutamente nada. Simplemente es la ley. Nada de razonamiento, nada de explicación. Haz caso y punto. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del diezmo, ¿eso es una ley o un principio? Es una ley, no te están explicando por qué, ni cómo, ni cuándo, simplemente están diciendo, a diezmar, caramba, y el que no se va al infierno, porque eso decretó el pastor que quería plata. Eso es una ley. Pero nosotros debemos vivir bajo principios. Lo nuestro es vivir por principios que estén razonables. Entonces, un principio es un concepto fundamental, el punto de partida de una ley o regla. Es decir, es lo que usted explica, la razón de por qué la ley o la regla funciona. Entonces, cuando nosotros hablamos de dinero, ¿cuál es el principio? El principio es la generosidad. La generosidad es lo que usted tiene que seguir. No es la ley, es el principio. Y el principio que le dice que usted tiene que pensar que tiene que tener para ser generoso. Y para ser generoso, ¿qué necesito? Es el colmo, se lo digo todos los años. Todos los años, va a ser como los argentinos. Todos los años le digo lo mismo. Cuando usted quiere ser una persona que le da a otra persona, que es una persona que es generoso, ¿qué tiene que tener? ¡Gracias! Un presupuesto. Porque si usted lo que hace es darle $1 a la persona que está al lado, usted no está siendo generoso. Usted no es generoso hasta que no decide el 3%, el 0,5%, lo que sea, se lo voy a entregar a una persona que necesita. Esa es la diferencia. El principio es la generosidad, no el diezmo. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Que nosotros vivimos bajo reglas y queremos vivir como padres bajo reglas y no se puede. Peor ahorita. Porque todos los que somos, que tenemos algunos añitos, entendemos que con nosotros nuestros padres vivían con reglas. Tan y pan, tan y chao. Ahí no había caracho. Ahora trate pues lo mismo. Trate pues de contarle a su adolescente, a su joven que haz esto y punto. No le van a decir que sí nunca pues. Y eso por lo menos es la parte buena de esta generación. Que todo quiere saber. ¿Por qué? ¿Por qué? Antes lo hacíamos cuando éramos niñitos, ¿no? Entonces, ay, ¿por qué? ¿Y por qué? Entonces los padres, ay, qué lindo el hijito. Cuando tiene 14 años, pues la misma pregunta y no te cachetean. Entonces tenemos que entender que nosotros tenemos que empezar a vivir principios y a mostrarle a la persona que son los principios. Hace muchísimos años de mi vida, cuando yo recién empezaba como padre, hace más años de lo que debería acordarme, uy, Dios mío, mi mujer, mi hija mayor, nació en el 89. Hijo de su madre, muchas cosas. Hace más de 30 años. Y aprendí estos principios que los encontré, se los vi a un predicador muy famoso. Y él nos dejó 7 principios. Yo cuando los revisé otra vez dije, uy, mucho es 7. Pero después me di cuenta que no hay cómo hacer menos, porque los 7 son urgentes, importantes, vitales. Así que permítanme primero decirle la definición de qué es un padre.
Un buen padre. Y dice así, un buen padre es aquel que, fiel y oportunamente, no cuando le dé la gana, cuando es fidelidad y cuando es en el momento, no antes, no después, transfiere a sus hijos tanto por precepto como por práctica. Muy importante. Si usted solamente enseña y no practica, no le van a parar la menor bola. Si usted dice algo, por lo menos vívalo, por lo menos inténtelo si no puede. Los principios que equiparan a esos niños para descubrir y cumplir la voluntad de Dios para su vida. Lo primero, si usted quiere ser un buen padre, es que tiene que entender que lo que usted tiene que encontrar es la voluntad, él tiene que encontrar o ella tiene que encontrar la voluntad de Dios en su vida. Si no, estamos terminados. Si ella va a vivir para ella, él va a vivir para él toda su vida, nunca vamos a aprender qué es vivir. Sobreviviremos, sí, pero vivir es que usted tiene que tener un propósito de vida. Sin propósito de vida, usted no está viviendo, está sobreviviendo. Así que así dice Proverbios 22:6, solamente para que lo tengamos claro: instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Evidentemente, él se equivocará, por supuesto, pero siempre terminará regresando a lo que tiene que hacer. Así que con esto vamos a los 7 principios que vamos a enseñarle hoy día, que creo que son muy importantes. Entendamos, eso sí, que si usted es padre, está muy bien, me parece muy importante que lo haga, pero si usted es madre también. De hecho, si usted es madre que no tiene padre, o sea, sus hijos no tienen padre porque se mandó a cambiar o porque simple y sencillamente está viendo el mundial todo el día, a toda hora, por un mes está bien, ya más de un mes con problemas. Entonces es la madre la que tiene que hacer estas cosas. Así que vamos a hablar de ello. Primer principio, el principio espiritual. Usted tiene que hablar de la salvación con él. Y mientras más temprano, mejor. Recuerde, estamos tratando de conseguir que se salve el alma de mi hijo. Y para los que estamos un poquito más grandes, de sus nietos también. Y si sus padres no le están insistiendo a los hijos, a sus nietos, váyalo usted. No permita, estamos teniendo un problema con su vida y tenemos que ayudarlo lo más posible porque el alma es eterna. Entonces, leemos la Biblia, vivimos lo que leo, mando principios espirituales cada vez que pueda, enseño a pensar cristianamente. Problema serio para nosotros, los que ya tenemos años, y que inclusive en la iglesia lo que nos decían era, esto es. Y usted decía, alia, porque el Señor que está aquí parado es el ungido, y como es el ungido, Él nos dice lo que tenemos que hacer y punto. Entonces, para mí es muy complicado, y me pasa en el grupo pequeño que estoy dirigiendo, qué difícil es repetirle a la persona que razone. Estamos tan acostumbrados a que si preguntamos es mala palabra. Que si yo le digo al pastor que no estoy de acuerdo, no, pues, si el ungido es Él. Por eso les voy a pedir hoy día, por favor, razone, enséñele a sus hijos a razonar cristianamente. ¿Por qué esto es como debe ser y no es como debe ser? No porque yo digo. Y si no sabe cómo hacerlo, pregúnteme. Si quiere preguntar algún razonamiento y quiere que yo lo razone con usted, me encanta, es lo que yo me dedico. Me encanta razonar con la gente. Me desespera cuando la gente no lo hace. Y realmente tengo que entender que todo tiene razones y Dios quiere que usted razone. Dios no quiere que usted no piense. Por eso es que vienen todos estos mentirosos. Y usted les cree. Y le creen a cualquier predicador que hable cualquier barbaridad, porque simple y llanamente Él es el que sabe. Aprendamos a razonar espiritualmente, y ese es el primer principio que usted tiene que enseñarle a su hijo. Tiene que enseñarle por qué pensamos, cómo vivir cristianamente, y entonces podré saber cómo manejar su alma en el momento más importante.
Segundo, el principio ético o moral. Tenemos que entender que la mentira es un grave problema. Alguna vez yo escuché a un pastor contarme 2 cosas que se me quedaron. Él decía que en su familia había 2 reglas que no se podían dañar nunca, en ningún momento. Eran 2 reglas que tenía que darle todo el mundo. Regla 1, no puedes ser ofensivo con tu mamá. Respetarás a tu mujer, a mi mujer con todo. No hay excusas. Y 2, no mientas. Prefiero que me digas la verdad a que simple y llanamente me mientes. Y a mí me parece que esos 2 principios éticos y morales son muy importantes. Es muy importante ser franco. Si lo ve mentir a usted, no le enseñe a no mentir. Si llega el cobrador y dice, dile que no está, se fregó. Y hay gente que yo digo a veces, yo no entiendo dónde gente tiene el cerebro, ¿no? Porque hay gente que le dice a su hijo, por favor, si tu mamá pregunta, dile que no estoy porque voy a hacer alguna otra cosa ahorita y no quiero que lo sepa. ¿Qué es que le pasa? O sea, ya lo está queriendo que su hijo sea cómplice. Y ustedes saben que cuando somos hijos de una persona infiel, que no es mi caso, pero los que hemos estado, mientras su mamá sufre, usted dice, nunca lo voy a hacer. Y usted termina haciéndolo también. Casi el 80% de las personas cuyo padre es infiel, también son infieles. Porque van a seguir lo que usted hizo, no lo que usted enseña. Tengo que inculcar con el ejemplo y con instrucción. Tengo que entender mi responsabilidad delante de Dios. Y tengo que encontrar que mi hijo encuentre el propósito de vida. Número 3, el principio de la relación. ¿Cómo yo me debo relacionar con las otras personas? Debo entender que lo más importante es el precio de una vida. Eso es una cosa que debe estar por encima de todo, porque Cristo murió por ella, por esa vida. Entonces yo tengo que entender que la vida con la que tengo a mi lado es muy importante. ¿Cómo me voy a relacionar con la gente a mi alrededor? ¿Cómo me debo relacionar con la gente, los adultos? ¿Cómo debo aprender a relacionarme con cada cosa que debo hacer o no? ¿Cómo lo van a aprender? Si usted no se los cuenta, ni que sean adivinos, pues. Pero nosotros no le decimos porque usted me dice una cosa que yo a veces digo, no puedo creerlo, ¿no? Que le encanta decir a las mujeres esto, sobre todo. Es obvio. ¿Así? Sobre todo cuando nosotros los esposos nos dicen que somos brutos, ¿no? Tal cosa. Pero tú me dijiste eso. No, es obvio. ¿Oh, sí? Es obvio para usted, no para mí, pues. Y tenemos que entender entonces que yo debo manejar, enseñarle a mis hijos a vivir siendo transparente, siendo sincero, relacionarse bien con los adultos y conocer bien a los jóvenes para saber con quién se debe relacionar y con quién no. Y todo eso usted tiene que enseñarlo, no como regla, porque la regla es decir, no te veas con él. ¿Por qué? Porque me cae mal. No. Así el hijo no le acepte, usted tiene que razonar siempre. Me encanta cómo somos las personas, ¿no? Cuando mi hijo tiene 3 años y pregunta a todos por qué, ¡ay, qué lindo niño! Cuando tiene 14, a ver si le gustan. Cuando tiene 14 dice, ¿por qué usted le quiere? No sea irrespetuoso. Tenemos que entender que yo necesito saber el porqué de cada cosa. Y si usted como padre no lo conoce, porque no tiene por qué conocerlo, entonces pregunte. Pregunte cuáles son los principios con los que debemos vivir. Vaya aquí afuera. Esta es una cosa que se llama la didaqué, que son las 7 razones por las cuales esos principios debemos vivirlos. Vaya y léalo. Tómele una foto. Y vaya y repítalo. Esos son los primeros principios que debemos usar. Creo que hay más que ese, pero esos son los que tenemos aquí. Siguiente principio. El principio vocacional. Vocacional.
yo le voy a decir que mi hijo, invierta su vida o que simplemente la desgaste. No es cuestión de ganar perdón. No es cuestión de ganar dinero. Es de encontrar a Dios. No es de ganar plata e irme a jubilarme. No. ¿Cómo usted quiere invertir su vida? No puede ser que solamente usted crea que lo que tiene que hacer es irla gastando y gastando y gastando. Y creo que usted debería hacerle a sus hijos 3 preguntas. Número 1, ¿cuáles son tus dones? Eso es espiritual, ¿verdad? 2, ¿para qué te ha capacitado Dios? ¿Qué es lo que tú puedes hacer bien? Pregunta 3, ¿cómo vas a ayudar más a la gente? Y así es como debes encontrar tu vocación. ¿Cómo? Contestando esas 3 preguntas. ¿Cuáles son los dones? ¿Cuáles son las aptitudes? ¿A dónde apoyas más? ¿A dónde ayudas más a la gente en vez de simplemente servirte para ti? Tú no debes trabajar para ser millonario. Debes trabajar para ayudar gente. Debes entender que lo que tienes que hacer es poder mostrarle a la persona qué es lo más necesario y poder amar a gente en todo momento. Principio 5, financiera. Me río porque yo paso enseñándole a un montón de chiquitos que son ustedes. Porque son peores que los chiquitos. A ustedes debería darle tas. ¿No? Se le dice, vaya, no gaste por gastar. Entienda qué es la productividad y fructificar lo que usted tiene que hacer. Que se debe gastar con cuidado. Que debo ahorrar y que debo ayudar a otras personas. Y mientras lo hago, debo disfrutarlo con alegría. ¿Cuántos de ustedes lo hacen? Prefiero no contestar, pero ese es el punto. Usted tiene que aprenderle a su hijo cómo se debe gastar, cómo se debe ahorrar y cómo debo yo pensar que la plata no es mía, porque la plata es de Dios, porque nosotros somos los mayordomos de Dios, ¿verdad? La plata no es suya, así que ¿por qué anda haciendo lo que le da la gana? Evite las deudas a todo costo. Ya sé, usted no lo cumple, ¿qué voy a hacer? Tiene que enseñarle a la gente a ahorrar costos. Tiene que, a no tener deudas. El otro día fue a verme una persona. Andrés me dice, no sé cómo salir del problema. ¿Qué problema tiene? Es que di una garantía. Y ahora tengo que pagarlo yo porque la otra persona desapareció. Lo primero que me provocó fue decirle que tú no lees la Biblia. Sabes que no debes hacer eso. Porque ¿qué saco yo encima repelándolo cuando ya la pobre está? Tengo que pagar una plata que no me he gastado. Por Dios, enséñenle a sus hijos. Que ellos no pueden entrar de mayoría porque... garantías. Y porque muchos de ustedes dicen, no, pues yo cómo le voy a decir que no si es mi pana. Yo le enseño cómo. No. Resuelto el problema. Así se hace. El no se dice no, punto. No, es que cómo lo voy a hacer si somos como ñaños. Bueno, entonces como ñaño anda paga tú, pues. Y punto final. Tenemos que entender, enseñarle a mis hijos a manejar el principio financiero porque no lo va a aprender de otras personas. Y lastimosamente, mucho que usted le enseña es a usar la tarjeta al tutti quanti. Y simple y sencillamente después no sabe ni cómo pagar. Y entonces ellos la ven a usted hacer, lo ve a usted hacer y cree que tiene que hacer lo mismo. Entonces, por favor, enséñale a las personas a tener un principio financiero. El 6, el principio de autoridad. Enseñémosle a respetar las autoridades. A su profesor que es una mala gente. Al gobierno que se roba todo. A su entrenador que solamente me lo banquea todo el día y que no lo deja jugar. A todas las personas tenemos que aprender a obedecer.
Y al más importante, a Dios. Porque Él le dio su vida por usted. Usted tiene que respetar y amar a Dios. Él murió por usted. Tengo que respetar la autoridad de todo el mundo. ¿Es un terror? ¿Esa persona es un ladrón? No me importa. Esa persona no me importa. Usted va a aprender a respetar la autoridad. Así que la próxima vez que su hija de 11 años no le diga, ay, profesor, me hizo tal cosa, vamos a patearlo. No. ¿De qué forma se va él a defender si usted lo defiende por todo? A ninguno de nosotros nos hace daño perder en algún momento. Total, cuando seamos más viejos vamos a andar haciendo a cada rato, así que mejor me voy acostumbrando. Y el último es el personal. Y en el personal tengo varias cosas que decirle. Usted necesita que su hijo tenga 4 conceptos muy claros en su vida. Muy claros. Y si él no sabe una de esas, va a sufrir o se va a ir por malos caminos. Su hijo debe ser amado. Hay un versículo bíblico que me encanta que dice, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Todos los seres humanos tenemos la capacidad ilimitada de amar y ser amado, pero no lo queremos hacer, no lo manejamos. Yo debo ser amado solo porque soy de Él y porque soy yo. Y si su hijo no entiende que usted lo está amando simplemente porque Él es, estamos teniendo problemas. No, sí, yo te amo cuando eres bueno. ¿Y entonces qué pasa cuando es malo? ¿Qué hacemos ahí? Porque usted tiene que comprender, y tal vez se lo diga más adelante, usted tiene que aprender a diferenciar a las personas entre lo que yo soy y lo que yo hago. No son siempre lo mismo. Y así hace Dios con usted, por si acaso. Dios lo ama a usted por lo que es, no por lo que anda haciendo cada 2 fines de semana o cada todos los días, o no sé cuánto peque usted, pero lo que sea. ¿Ya? Usted tiene que entender que Él lo va a amar en todo momento. Si Él nos va a amar a nosotros, lo mínimo podemos hacer por nuestros hijos. Nunca el amor depende de mi actuación. Depende de quién soy y quién soy para Dios y para como ser humano. Segunda cosa que tengo que saber y tengo que manejar a mis hijos para que ellos salgan sanos. Que Él entienda que pertenece. El versículo dice, si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Si usted es del Señor, usted pertenece al Señor. Pertenece Él a su familia. Si no lo cree en algún momento, Él va a tener problemas. Si Él no está claro que soy parte y que me identifico como una familia, me voy a meter y voy a buscar a otra persona que me permita dar la necesidad que tengo de pertenecer. Ustedes acaba que vimos hace poco a 2 muchachitos que mataron a otro, ¿no? ¿Por qué los mató? Porque él cree que pertenece a ese grupo y que ese grupo debe matar a las águilas, a los águilas. ¿Cuál sea el de él? No tengo idea, pero ¿por qué? Porque él tiene que pertenecer a ese grupo, al GDO creo que se llama, ¿no? GDO es que se llaman. ¿Por qué cree usted que ellos están buscando GDOs? Porque no creen que pertenecen a una familia que simplemente los tiene olvidados. En Estados Unidos, mucha gente anda en unas motos así que van medio parados, que se llaman los Harley Davidson. ¿Saben lo que es? ¿Sí? Los hombres sabemos, ¿o no? El juguete nuestro. Y en esas Harley Davidson hay un grupo que se pone una chompa atrás, que se llama Ángeles del Infierno. ¿Cómo alguien puede llamarse ángel del infierno? Pero ellos se identifican por eso. Todos somos ángeles del infierno, trabajamos como ángeles del infierno, defendemos a la gente porque esa es casi que mi esencia propia. Porque yo soy aceptado por ellos. Me aman como soy. Y si yo empiezo a creer
que yo no pertenezco, porque depende de lo bueno o malo que sea, usted va a lograr que su hijo se meta en líos. Él tiene que saber que haga bien o haga mal, él es su hijo. Otra vez, eso hace Dios con usted. Si usted metiera la pata, usted casi no puede meter la pata, a ver, perdón, así no es. Usted mete la pata cada rato y sin embargo Dios lo ama, no importa qué. Número 3, valor, que tenga valor. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Yo tengo que entender que tengo valor, que soy importante para alguien. Los padres tenemos que ser muy cuidadosos en decirle al niño que vale poco o nada. Si él cree que no vale, él entonces va a tener problemas. Cuando le decimos al niño, no molestes, le estoy diciendo, tú no tienes valor. Cuando va y se acerca donde la mamá que tiene su vestido y le empieza a jalar así, y ella está hablando con su amiga, dice, no molestes, no molestes. Hay varias formas de decirlo. Usted se puede agachar un poquito, porque cuando usted está alto, el niño se asusta, y le dice, voy a terminar lo que estoy hablando y te atiendo enseguida. Pero tengo que entender entonces que yo no puedo callar a la otra persona, que es lo que hacemos, ¿no? Estoy ocupado. ¡Cállate! ¿Cuál es el valor que esa persona piensa que tiene? Y me encanta a mí cómo se dice este principio. Dice, de la manera que tratamos a nuestros hijos, eso que quedará con ellos toda la vida, pues somos los que primero le damos valor. De la manera que trabajamos a nuestros hijos, eso se quedará con ellos toda la vida, pues somos los que primero le damos el valor. Y final, la última, tener competencia. Dice el versículo, no es que nos consideramos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Sentimos que podemos hacer las cosas por nosotros. Por eso es que su hijo a los 4 años quiere ponerse los zapatos él. Y usted quiere matarlo porque se demora más, porque este niño hasta que pone los zapatos es un problema. ¿Cómo le enseño que sí puede? Mira, hay una diferencia cultural entre los nórdicos y nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Que probablemente porque no hay cómo ayudarlo, por no sé qué razón, los niños aprenden a ser competentes desde chiquitos. Mi nieta que vive allá, si necesita algo, se trepa en las paredes que tenga que treparse, pero lo consigue. Nosotros no, espérate que yo te lo pido, espérate que yo te lo pido. Yo me acuerdo algún día en una Subway en Estados Unidos, miraba a una señora que estaba con sus 3 niños. Algo así como 6, 4, y el otro recién empezaba a caminar, 2. Y se bajaron de la estación, todos caminando. Ay, no es que hay, espérate que yo te cargo. Allá no hay tiempo y es demasiado, las trayectorias son demasiado largas. Allá él va a hacer lo que tiene que hacer desde más chiquito. Nosotros los reprogramamos o los programamos para que no se sientan competentes. Y ellos a veces pelean por el hecho de que usted no los deja y ellos quieren hacerse. Todos nosotros necesitamos sentirnos competentes. Por tanto, siempre aplaude a tu hijo si él es competente en algún área. Apláudelo porque lo está haciendo bien. No le diga, sí lo hace bien, pero puedes hacerlo mal. No, pues. Simple y llanamente dígale que eso es lindo lo que él hace. Peor todavía, nunca lo haces bien, ¿no? Recuerde, separe a las personas, a sus hijos, sepárelos siempre entre lo que son y lo que hacen. Nunca se olvide la diferencia entre lo que son y lo que se hace. Así que los 7 principios entonces son el espiritual, que es el que nos deja ver que yo tengo que ser salvo y tengo que vivir para Dios, que el ético o moral, que es de mi forma de vida, del hecho de que no ando mintiendo y cosas por el estilo.
de relación, donde tengo que enseñarle a mi hijo a relacionarse bien con personas de su propia gente y también de los adultos. Vocacional, que usted le muestre cómo debe hacer para escoger lo que se va a dedicar. Y le dije cuáles son las 3 preguntas que hay que contestar. El financiero, que es el principio de enseñarle a mis hijos cómo manejar la plata. El de autoridad, no me importa si la autoridad es buena o es mala, yo debo apoyar a la autoridad. Y finalmente el personal, que como le dije, usted tiene que dejarle ver a sus hijos con claridad que ellos son amados, pertenecen, tienen valor y son competentes. Ahora, si yo quiero resumir qué es ser un padre, permíteme darle un concepto déjeme darle un concepto del concepto, eso no está bien. Déjeme darle un principio, o lo que yo debo ser. Lo que resumo como qué debo hacer cuando soy padre. Y el comentario para mí, o la clase, la palabra para mí es ser un siervo libre. Siervo libre, escúchame. Siervo líder. Que eso es lo que era Cristo. Que no se enteró, pero Cristo era hombre, ¿no? De manera que yo debo ser un siervo líder. ¿Qué hace un siervo líder? Si eres padre, conviértete en... El ser siervo líder es un modelo donde el líder prioriza las necesidades de su familia por encima de las propias. Su enfoque no es mandar, sino facilitar el trabajo, eliminar obstáculos, escuchar activamente y potenciar el desarrollo de los miembros de la familia para simplificarlo. No entendió nada y está grandísimo. Así que yo, como soy así, lo hice más chico porque usted lo puede comprender con claridad. Y ahí sí está escrito. Es alguien que se entrega de forma voluntaria, sacrificial y con gozo para ayudar a otros a alcanzar su propósito en la vida. Eso es ser un padre. Ser siervo líder. Yo soy el líder, claro que soy el líder. Pero no tengo que andártelo contando cada rato, yo tengo que servirte. Eso fue lo que hizo Cristo con nosotros. Tu hijo sabrá cómo manejar sus dificultades por cómo tú manejarás las tuyas. Tu hijo sabrá cómo debe amarse porque lo vea usted amar. Sabrá cuánto tiempo usted le dedica a él y cuánto entonces él debe darle a sus propios hijos. Y ser padre es la mejor forma de invertir su vida. Yo le contaba a todo el mundo cada vez que puedo que usted tiene que encontrar, responder 3 preguntas para dejar de sobrevivir y pasar a vivir. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Para qué vivo? Mientras usted, padre y madre, no tienen un propósito, ¿qué propósito van a enseñar? Porque uno no puede hacer lo que no puede hacer, pues, lo que no sabe. Pero si yo pudiera mostrar un propósito de mi propia vida, es más fácil mostrársela a otros. ¿Quién soy? Soy un hijo de Dios. ¿A dónde voy? A vivir con Él cuando yo me muera. ¿Para qué vivo? Vivo para servir a Dios y tratar de llevar a la mayor cantidad de gente posible a vivir con Cristo. Mis hijos lo saben, lo tienen claro. ¿Todos hacen lo mismo? No. ¿Todos viven con Dios así como lo hago yo? No. ¿Todos viven la propia ganas que usted vive por vivir para y por Dios? No. Pero ellos seguirán viendo hasta cuando yo me muera que no hay mejor forma de vivir que convirtiéndote en un siervo líder. Y puede que cuando yo me muera, todavía a mis hijos se les quede aquí, que cuando yo sea padre o madre, debo convertirme en un siervo líder. Esa es mi esperanza, de que usted también,
haga lo que tenga que hacer para que cuando sus hijos lo vean, digan, eso es lo que yo tengo que ser. Un siervo líder. Y eso lo haré con cada uno de mis padres. Dice la Biblia que cuando nosotros criamos un hijo, es como que nosotros cogemos una flecha que botamos hacia un futuro que nunca veremos. ¿Cómo está botando su flecha? ¿Cómo la está lanzando? ¿Sus hijos aprenden lo que se tiene que hacer? ¿O simplemente están sobreviviendo porque usted sobrevive? Es momento de que nosotros corrijamos lo que tenemos que corregir, porque hay una generación debajo nuestra que requieren que alguien se los muestre. Así que agarre su flecha y entienda que el rato que lo aflojo, lo estoy aflojando a una generación que no voy a ver, que espero que también se convierta en ser un siervo líder. Que eso sea lo que buscamos todos nosotros. Es mi esperanza hoy día. Póngase de pie y oremos. Padre amado, gracias por la posibilidad de entender que tú eres nuestro Padre. Y como tú eres nuestro Padre, entendemos qué debemos hacer para vivir como vive Él, para hacer las cosas que Él hace, para amar como tú amas, para cuidar de mis hijos como tú cuidas de nosotros, para convertirme en una persona que pueda imitar a Cristo como un siervo líder, siempre intentando que mi familia se considere y entienda que es la prioridad de mi vida. Y lo único que quiero es que cuando mis hijos finalmente vayan a hacer las cosas por su propia forma, que esa flecha que he lanzado se convierta en otra más, que depende de Dios, que vive para Dios y que su propósito es servir a Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Feliz Día del Padre a todos. Cuídense mucho.